los potencia a pesar de que son empresas medianas. Igual que en el otro caso, ellos te despiden. Acá el que está en cuclillas es el gerente general, que también tiene el mismo uniforme, ¿no? Y este que me acompañó por la planta es el gerente de operaciones, ¿no? Bueno, esta es la portada del libro que escribí, Hábitos de la Mejora Continua, donde se explica el tema. Les quería comentar también que hemos desarrollado este software para hacer auditorías de 5S y mantenimiento autónomo, que inclusive se pueden bajar de Play Store en la versión gratuita. También hemos desarrollado y comercializamos un software de gestión de activos, un CMMS llamado AMSIS. Aquí una foto con este señor que lo encontré en un congreso, que es Henry Hellman. Estuvo, o sea, yo fui como su telonero, ¿no? Fue una cosa, creo que casual, pero con mucho gusto, porque este señor en realidad es un gurú de mantenimiento ya bastante mayor. Y de hecho, para los que no lo conocen, él fue el que hizo la traducción del libro de John Mowbray, el de RCM2, al español, ¿no? Aquí he sacado una hoja del prólogo para que vean que ahí está su firma, Henry Hellman, ¿no? Y la persona que está aquí, que también lo conocí en varios congresos, que es Lorival Tavares, que es autor de varios libros, ¿no? Ustedes deben haber escuchado hablar de él. Bueno, soy profesor en la Universidad Católica, en pre y posgrado. Aquí está una de mis promociones del diplomado de mantenimiento y confiabilidad. Y bueno, he pasado y paseado por muchas empresas a las cuales hemos hecho entrenamientos en RCM, en TPM, en 5S, empresas como empresas de cemento, empresas agrícolas, empresas de Arequipa, de gaseoseras, empresas ópticas, por ejemplo, en Lima, en fin. Entonces, les voy a hacer una introducción rápida al TPM, más o menos para que se ubiquen. De hecho, ya algunas cosas las hemos comentado, pero aquí lo vamos a ver de manera gráfica. Ustedes saben que en realidad creo que el mayor motivador que tuvo Japón para hacer todos estos cambios fue el final desastroso que tuvo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir de ahí, Japón es otro país, ¿no? Tal es así, y se lo comento como una anécdota, justamente en esta planta, donde ustedes me vieron con el ingeniero, el gerente, en un primer plano, la fábrica que hacía moldes, recuerdo que un mexicano que estaba en la delegación con nosotros le hizo un comentario al japonés, ¿no? Le dijo, nosotros en México, para que la gente se involucre más en el proceso de mejora continua, de TPM, nosotros ponemos al fondo del pasillo una bandera mexicana, ¿no? Entonces eso llena de orgullo a la gente y los involucra más, ¿no? O sea, a mí me sonó bien, ¿eh? Debo reconocer, me sonó bien, pero lo que no me esperaba era la respuesta del japonés. El japonés dijo, no, nosotros no hacemos eso, y de hecho no estamos interesados en hacer eso. Y no lo entendí, de verdad. Y cuando hablamos un poco más con las limitaciones del caso, porque evidentemente ellos no hablan inglés o hablan japonés, y de por medio había que hablar con una traductora, lo que entendí fue que después de la Segunda Guerra Mundial, ellos entendieron que las guerras en verdad no benefician al pueblo, que finalmente son puntos de vista de los gobernantes. Algunos de los motivos que generan la guerra son bastante personales, ¿no? Y un tanto egoístas, y terminan involucrando a todos y matando mucha gente, ¿no? Ellos lo entendieron bien y entonces dicen, nosotros hacemos todo por, por nuestra gente, ¿no? E inclusive por el país, pero no ponen la bandera porque es un falso símbolo, como algo así dijo, ¿no? Que al final puede
terminar en lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Es algo profundo que de pronto algunos no lo entienden, pero si le dan vuelta, se van a dar cuenta cuál es el fondo de lo que quiso decir. Bueno, sea como fuere, el tema es que ellos cambiaron, ¿verdad? Cambiaron mucho. Y lo interesante de esto es cómo ellos pueden switchar la cabeza y sacar provecho inclusive del que fue su enemigo, ¿no? Porque ni vuelta que darle que su enemigo más importante fueron los americanos, ¿verdad? Y los americanos fueron los que quedaron como garantes de Japón después de la guerra. Es decir, el gobierno japonés no tenía autonomía plena, por lo menos en los primeros años, si no coordinaba las cosas con Estados Unidos, ¿verdad? Y había como una suerte de comisión aliada que estaba muy cerca del gobierno en Japón. Y esa comisión decidió enviar una dotación de científicos americanos para ayudar a la reconstrucción de Japón. Y entre ese grupo de científicos, que yo asumo que no habían gente, digamos, tan brillante, porque de lo contrario hubieran hecho historia, ¿no? Pero sin embargo, sí fue una persona dentro de ese grupo que sí hizo historia, ¿no? Y justamente lo tienen ustedes en esa lámina a su extremo derecho. Esta persona que ustedes ven aquí, alta, ¿no? Comparado con los japoneses, es Edward Deming, muy conocido por ustedes, me imagino. Y Edward Deming les metió la semilla de la calidad, ¿no? No es un tema tan sencillo como parece. Ya habrá oportunidad de hablar qué fue lo que en realidad les enseñó Deming, pero de hecho les sembró la semilla del cambio, ¿no? Obviamente que esa semilla en otro terreno no hubiera germinado, ¿no? O sea, no era cualquier terreno también, era Japón. ¿Ok? Bien. Lo otro que les quería comentar es lo que ya les había dicho, que en Japón yo me encontré con esto, ¿no? De que las empresas, ellos la clasifican en tres grupos, ¿no? Están en el extremo izquierdo, están las empresas que tienen baja dependencia de tecnología, es decir, son empresas que no tienen tanta tecnología, si tienen máquinas son como máquinas herramientas, y por ende ese tipo de organizaciones dependen mucho de su mano de obra. Es decir, si cambia el turno y cambia la gente, puede esto cambiar drásticamente la calidad del producto. En el otro extremo, hacia el lado azul, estarían las empresas que por el contrario tienen mucha dependencia tecnológica. Es decir, si algo sale mal, básicamente es un problema de máquina, ¿no? Y por ende tienen baja dependencia de mano de obra. Y en el centro estarían las empresas que tienen tanta dependencia de mano de obra como de tecnología, ¿no? Y los japoneses, como ya les había adelantado en la charla que tuvimos, tienen tres sistemas de gestión para cada uno de estos tipos de empresas. El TQM, para aquellas que dependen mucho de la mano de obra, y ya más o menos se estarán imaginando que este es un sistema de gestión también empresarial, o sea, de toda la compañía, pero que principalmente tiene herramientas que buscan que estandarizar a las personas para que su producción no sea variable cuando la gente cambia de turno, ¿verdad? Tiene muchas herramientas, el empowerment, etcétera, etcétera, ¿no? Después está en el otro extremo el TPM, que como ya les dije, es un sistema de gestión hecho especialmente para aquellas empresas que tienen mucha dependencia tecnológica. Y en el centro estaría el sistema de producción de Toyota, que está justo en el medio, ¿no? Entonces, lo más sensato sería tratar de ubicarse en esa recta y una vez ubicados ahí, elegir alguno de estos sistemas, ¿no? Obviamente que la primera versión, o sea, los americanos de hecho en la década de los 80 copiaron estos tres sistemas. ¿Por qué en los 80? Esto es importante que ustedes lo sepan porque la mayoría de ustedes son jóvenes y no lo conocen, pero digamos que entre el 50
el año 1950, que es donde Deming va por primera vez a Japón, y los años 80, o sea, 30 años, en esos 30 años, Japón era visto como ahora nosotros vemos a los chinos. Es decir, todo el mundo decía, y yo lo recuerdo, decía que los productos japoneses eran baratos, eran juguetes, eran copias, ya, por lo menos lo recuerdo desde inicios de los 80, ¿no? Eran baratos, eran copias, eran de mala calidad, más o menos como ahora decimos de los productos chinos, ¿no? Pero en realidad estaban en un proceso, nadie puede ser exitoso a la primera, ¿no? Y eso como que confió a los americanos y ellos no voltearon a mirar a Japón, hasta que en el año 83 comenzaron a invadir el mercado americano con un montón de productos de alta calidad, bajo costo y muy eficientes y económicos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que comenzaron a cerrar muchas empresas y eso sí se convirtió en un problema nacional, ¿ya? Tan crítico fue ese año para los americanos que ellos convocaron a sus mejores mentes, ¿no? Para que idearan una estrategia de poderle hacer frente a esta invasión japonesa, ¿no? Y de esa convocatoria surgió una metodología que la planteó Hammer y Ciampi, que fueron los dos pensadores que trabajaron en ella y crearon lo que ahora se conoce como reingeniería, ¿no? La reingeniería salvó en realidad a los americanos de este embate japonés. Y a partir de ese momento, los americanos cambiaron digamos, el concepto que tenían de los japoneses. Se fueron a Japón, los japoneses los recibieron y de hecho copiaron los tres sistemas, ¿no? El de la izquierda lo copiaron con nombre propio porque nosotros lo conocemos hace muchos años, pero lo conocemos no por los japoneses, sino por los americanos que lo trajeron a América, ¿no? El TPM también. Y el TPS, evidentemente, lo copiaron también, pero no lo podían copiar con ese nombre, ¿no? Lo copiaron con Just in Time. O sea, el primer nombre fallido que tuvo este sistema se llamó Just in Time. ¿Y por qué le pusieron Just in Time? Porque los americanos, como vieron en las plantas japonesas que había muy poco stock, tanto intermedio como stock final, ellos dijeron, ah, qué mosca los japoneses, ¿no? Han eliminado los stocks y con eso han ahorrado costos porque todos sabemos que el stock cuesta dinero, ¿no? Pero eso fue un gran error. ¿Por qué? Porque el stock en sí no es el objetivo del TPS. En realidad es un efecto colateral, secundario. ¿Y qué pasa? Que una empresa cuando está desordenada, que es el caso cuando todavía no tiene ninguno de estos sistemas, en realidad depende mucho del stock. Si ustedes cortan el stock, es como si se estuvieran asfixiando, o sea, se están suicidando, ¿no? Es imposible cortar el stock cuando tenemos todos los problemas que ahora tenemos. Eso a la larga lo entendieron los americanos y fueron agregándole algunos elementos a esta primera copia, pero el error inicial ya estaba dado, es decir, el nombre no era el correcto porque siempre sugiere ese nombre de que tenemos que tener stock mínimos y para eso tenemos que tener todo justo a tiempo, ¿no? Con los años, este término justo a tiempo, los americanos lo hicieron tan conocido que a los japoneses les gustó, ¿no? Y hoy por hoy en el TPS hay una parte del TPS que se llama Just in Time, pero ya es el moderno Just in Time, que es, digamos, el nombre que le han puesto a todas las herramientas, o sea, a todo ese conjunto de herramientas que tiene que ver con la parte de abastecimiento, ¿verdad? Pero ya no es en sí mismo una versión americana del TPS. Lo que hizo a los americanos crear un nuevo término que sí, digamos, se alineara más con el concepto de TPS y así fue como nació el concepto de Lean Manufacturing, ¿no? Y a eso un poco más cerca, ¿no? En los 80 y pico, ¿no?
o cerca de los 90, creo, no recuerdo exactamente la fecha. Y bueno, esa es un poco la historia de esta transformación. Pero aprovecho también de decirles lo siguiente. Entonces, cuando en Japón una empresa se ubica dentro de esta recta, bueno, elige uno de estos tres sistemas. Ahora, cuando tú eliges un sistema, no es que te olvidas de los otros, ¿no? No es así. En realidad lo que estás eligiendo es la estructura organizacional de ese sistema. Pero luego, la estructura te permite sumar herramientas de los otros sistemas. Por ejemplo, las herramientas del TPM son herramientas básicamente para manejar la tecnología. Entonces, el que yo esté en el centro no me impide usar algunas herramientas del TPM que yo pueda necesitar. Entonces, como si fuera un buffet, agarro lo que necesito, ¿verdad? Igual, el TQM tiene muchas herramientas para el manejo del personal que a mí me pueden servir, entonces jalo también lo que requiero. Entonces, los sistemas terminan siendo mixtos y lo único que queda como estructura es el nombre de la estructura que ustedes han elegido, ¿verdad? Y otra cosa interesante, muy interesante diría yo, es que los tres sistemas, sin excepción, usan o nacen con una formación inicial en 5S y Kaizen, que es, como ya les había comentado, el inicio del cambio cultural. ¿Ok? Y bien, entonces esta es la historia de cómo fue evolucionando este tema del TPM. Bueno, en los Estados Unidos, después de la guerra, ya los americanos estaban ensayando con este tema del mantenimiento productivo. Es decir, buscaban que el mantenimiento fuera más productivo y estaban viendo cómo el tema de la operación influenciaba en el activo, etcétera, etcétera. Los japoneses han copiado muchas cosas de los americanos y esta no es la excepción. Entonces, ellos primero copiaron el mantenimiento productivo, que así se llamaba en América, y lo comenzaron a aplicar en Japón, ¿no? Estamos hablando del año 64 más o menos. Y esto lo hizo la Asociación Japonesa de Mantenimiento. Con los años, en el 69, esta asociación se convirtió en el JIPE, o sea, en el Instituto Japonés de Ingenieros de Planta, y posteriormente se transformó en el JIPM, que es la institución actual que es propietaria de la marca TPM, ¿no? O sea, nos referimos al Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta. ¿Ok? Y en el año 71, ellos lanzaron el primer concurso. En el año 71, ellos ayudaron, o sea, el JIPM, ayudaron a la primera empresa a implementar el programa de TPM como tal, ¿no? Solo que en ese caso tenía menos pilares que el actual, ¿no? O sea, la primera empresa que aplicó el TPM fue Nippon Denso. Los que no conocen Nippon Denso, les comento que es una empresa del grupo Toyota. Nippon Denso es la empresa que diseña, fabrica y suministra toda la parte eléctrica, electrónica que tienen los autos. Y es una empresa, hoy por hoy, una empresa de clase mundial, ¿no? O sea, yo he visitado Nippon Denso en el año 2017. Y la verdad es que ya ahí vi los autos autónomos que se conducen sin piloto. Es decir, es fantástico. De verdad, el nivel que tiene es fantástico. Es otro mundo. ¿Ok? Justamente aquí está una foto de la Nippon Denso del 2017 y aquí está una de Toyota. Bueno, ¿por qué podemos decir que el TPM es, digamos, una herramienta o un sistema que nos conviene? Entiéndase que la T como algo que deben interpretar así. Es total. Total, ¿por qué? Porque integra procesos, personas y activos, ¿no? Normalmente no se hace así, es decir, todavía hay mucha gente que tiene la idea que los activos
van a trabajar bien en la medida que la gente de mantenimiento sea buena, ¿no? Eso es eso es un error. O sea, tú puedes tener el mejor staff de mantenimiento, pero si no trabajas estos otros pilares que son los procesos y las personas, y cuando hablamos de persona, ojo, no estamos hablando solamente de las personas de mantenimiento, sino a todas las personas que están involucradas en los procesos y evidentemente con los activos, ¿verdad? José, Entonces, sí, te robo unos minutos solamente. Chicos, dentro de pocos minutos cerramos las inscripciones para el sorteo. Ya les pasé el link, los que nos están viendo en Facebook y por Zoom. Solamente tienen que registrar sus nombres nada más. Registren sus nombres y automáticamente van a entrar al sorteo que ya en breve vamos a cerrar. Ok, así que todas las personas, las 77 personas y 23 personas que nos están viendo en Facebook y en Zoom, regístrense al link para participar del concurso, del sorteo, ¿ok? Solamente ingresen sus nombres y apellidos y rápidamente ingresarán al sorteo. Ya cerramos las inscripciones en breve. Gracias, José, muchas gracias. bueno, ya entiendan la P como productivo porque vamos a maximizar la producción y básicamente controlando tres factores que no son los únicos, pero sí son los más importantes, que es la disponibilidad, la eficiencia y la tasa de calidad. A través de estos tres indicadores surge el indicador estrella que ha sido creado por los autores, por los diseñadores, digámoslo así, del TPM, ¿no? Que es el OEE. Y por último, la parte de mantenimiento, no lo entiendan como el hecho de reparar una máquina, ¿no? No debe entenderse así. El mantener significa conservar ese estado ideal por mucho tiempo y sostenerlo, ¿verdad? Y eso se logra con una administración eficiente del activo en todo su ciclo de vida, ¿no? Que es la parte que les decía yo que encaja perfectamente con los objetivos que tiene la ISO 55000. ¿Qué es el TPM, no? En palabras de uno de sus fundadores, Tukutaro Suzuki, que falleció en el año 2007. Bien, dice, el TPM es una cultura empresarial que revitaliza el ambiente de trabajo, integra funciones sobre máquina, asegura la calidad del producto y reduce a cero las pérdidas del proceso, aumentando la rentabilidad de la empresa. ¿Se dan cuenta? Miren la definición que nos da Tukutaro Suzuki. O sea, esta no es una definición para mantenimiento. Esta es una definición que le debe gustar escuchar al dueño de la compañía inclusive, ¿no? Y por qué no al CEO y al gerente general, ¿verdad? Bien, el TPM sí es un sistema de largo aliento y he ahí el principal problema para que eso se haga popular en nuestro país, ¿no? Ya les dije, en nuestro país no nos gusta a veces hacer métodos muy largos, siempre estamos viendo el tema del costo-beneficio, etcétera, ¿no? Entonces, rápidamente les puedo comentar que el primer año en realidad es una etapa preparatoria, porque no vamos a decir que ahí estamos implementando el TPM, no, es una etapa preparatoria pero necesaria. En ese primer año lo que vamos a hacer es crear toda la organización, o sea, el esqueleto, digamos, de grupos humanos, de cómo van a administrar el sistema, e inclusive vamos a empezar implementando lo que hemos llamado 5S y el Kaizen. Entonces, mínimamente se tienen que tomar un año. Y ojo que ese tiempo es el que el japonés asume por la realidad de su país, que es lo que debería tomar e implementar esas 5S Kaizen y hacer toda la estructura organizativa del TPM. La realidad es que en un país latino como el nuestro, eso toma mucho más tiempo. Entonces, ese año tranquilamente se pueden convertir en 2, en 3, y hay quienes se demoran hasta 5 años para hacer una buena implementación de esta parte nada más. Porque, ¿qué es lo que pasa si ustedes se desesperan y consideran de que ya es bastante tiempo y pasan al otro? Entonces, como quedan con asuntos pendientes, al final están como dando vueltas sobre lo mismo
y el asunto comienza a desanimarlos, ¿no? O sea, no es mala práctica, o sea, no es buena práctica hacer una mala implementación. Justamente para eso se creó también el Premio Nacional de 5S. Es decir, si ustedes creen que ya están listos porque las 5S ya la implementaron y bien, entonces preséntense al premio. Si ganan medalla de plata o oro, es correcto lo que habían considerado, ¿no? Están en buen nivel. Si sacan bronce, no tanto. Diría yo que tienen que seguir en la batalla, ¿no? Porque muchas personas o muchas empresas creen que porque ya llenaron la planta de stickers y de señales y de marcas y pintaron, ¿no? Ya tienen las 5S. Si le dieron la charla a la gente, ya tienen las 5S. Y las 5S es más que eso, ¿no? Como ya les dije, hay que evidenciar que hay un cambio en el chip. Cuando ustedes participan en el premio está hecho de tal manera que se va a escudriñar toda esa implementación desde el fondo para ver si efectivamente se ha cambiado el chip. O sea, no crean que porque su planta está bonita, está limpia, está pintada, está con sticker, va a venir el evaluador y va a decir, ya, ellos ganaron el premio. Para nada. O sea, esa parte tiene un puntaje, ¿no? Pero no es el más significativo, les puedo decir, ¿no? Entonces, ahí tienen por lo menos una prueba externa que pueden echar a mano para poder ver si están en buen nivel. Si ese nivel se consiguió y ganaron el premio, entonces pueden pasar a la siguiente etapa, que es ya donde se comienza a implementar los pilares, ¿no? Estos pilares se empiezan a implementar a partir del paso 7. Y este paso 7 es uno de los pasos más extensos, porque tiene 7.1, 7.2 y así, hasta el 7.4. Cada uno de estos subpuntos en realidad son los pilares. Los 4 primeros pilares que ya les dije que fueron los 4 primeros pilares que tuvo el TPM. El pilar de mejoras enfocadas, el pilar de mantenimiento autónomo, el pilar de mantenimiento planificado y capacitación y entrenamiento. Y en el tercer y cuarto año se va consolidando esto del segundo año y además se implementan los pilares que faltan, ¿no? Y se prepara todo, porque así debe ser, para participar ahora ya no en el premio nacional, porque no hay premio nacional de TPM, sino en el premio japonés de TPM, ¿no? Esa es la última confrontación para ver si efectivamente lo hemos hecho bien. Entonces, ¿cuáles son los puntos fuertes del TPM? Y ojo que yo he trabajado en empresas que han tenido TPM y créanme que es otra cosa. Se puede lograr, ¿ok? Uno de esos puntos importantes es que se desarrolla el personal. Se desarrolla su conocimiento, se desarrolla sus habilidades, sus actitudes. Es muy bueno. Y cuando hablo del personal no me estoy refiriendo al personal de mando medio, ¿eh? Me estoy refiriendo al personal de la base principalmente. Normalmente es difícil que ellos reconozcan que están satisfechos con lo que la empresa ha hecho con ellos, ¿no? Cuando ustedes comienzan a comprobar de que la gente siente orgullo y está fidelizada con la empresa, entonces sí pueden decir que han hecho una buena labor, ¿no? Y además los números, me refiero a los indicadores, los acompañan, ¿verdad? Metodología simple, es muy simple la metodología, aunque parezca, o sea, de hecho es laboriosa, pero la metodología como tal es muy sencilla y está basada en la conformación de equipos multifuncionales, que yo les llamo equipos EAR, ¿no? O sea, equipos de alto rendimiento. El otro punto fuerte es que posibilita diferentes caminos de creatividad, porque vamos a ver que en muchos de las herramientas, para que salgan bien, hay que tener cierta habilidad creativa, ¿no? Y esa es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, porque debo reconocer que el japonés es muy creativo, ¿no? De hecho, hay peruanos que son creativos, pero la diferencia fundamental que yo he encontrado es que si hay peruanos creativos, trabajan pues en una empresa de marketing o de repente solamente son diseñadores, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que los japoneses
en un solo cuerpo, por decirlo de esta forma, tienen la creatividad y en ese mismo cuerpo tienen una capacidad hacedora, ¿no? En nuestro medio, los creativos son solo eso, creativos. O sea, difícilmente ponen manos a la obra y plasman esa idea, ¿no? Generalmente son otras personas que toman la posta para llevar a cabo esa idea. Y esa dualidad a veces hace de que no se aproveche ese talento. En cambio, cuando esas dos habilidades están en la misma persona, eso lo vuelve un emprendedor, ¿no? Y bueno, una de las cosas que termina ayudando este sistema es posibilita de que la gente se vuelva creativa y se sume a la capacidad hacedora que ya tiene el personal de mantenimiento, ¿no? Y el de operaciones, porque de hecho la tiene. Entonces los potencia más. El otro punto que es importante es que amplía el grado de comunicación entre los departamentos, ¿no? Una de las cosas que muy poco se dice, pero que de verdad está ahí, es que este tema de los departamentos es un sistema caduco. Yo no sé si ustedes saben de dónde se origina este tema de los departamentos en las empresas. Bueno, si no lo saben, yo se los voy a comentar rápidamente, ¿no? Todo empieza en realidad en la famosa revolución industrial. Y ojo, que la revolución industrial no se dio en 1800, como algunos piensan. La revolución industrial se dio en el 1700, la segunda mitad del 1760, 70, 80, o sea, hace más de 200 años. Y la mayoría de nosotros suele asociar a esa famosa revolución industrial con la invención de las máquinas, ¿verdad? Y decimos, sí, pues, o sea, ahí se inventaron las máquinas de vapor, se me ocurre el nombre de James Watt, ¿no? Y bueno, y eso originó la revolución industrial. Bueno, en parte es cierto, pero hay otras cosas que ocurrieron ahí que muchas veces pasan desapercibidas, ¿no? Por ejemplo, en ese tiempo, en el tránsito entre la no revolución y la revolución, la mayoría de las operaciones productivas eran artesanales, es decir, eran hechos a mano y por artesanos, ¿verdad? Entonces, se imaginarán que los niveles de producción eran bajos, la calidad era variable porque los hacían a mano y los precios eran exorbitantemente altos, ¿no? Y como había una demanda creciente, pues entonces este tipo de empresas no podían cubrir esa demanda y por eso los precios se disparaban. Y miren lo curioso de esto, ¿no? Fue un filósofo llamado Adam Smith en Inglaterra que se dio cuenta de ese detalle y él, sin ser un hombre de planta, ¿no? De procesos, comenzó a visitar diferentes empresas artesanales y vio cómo el desorden imperaba ahí, ¿no? O sea, todos hacían de todo y al final se entorpecían en esa labor. Y cuentan mucho la historia de una fábrica de alfileres, donde muchos artesanos solamente podían producir algunas decenas de alfileres en 8 horas, ¿no? Y a él se le ocurrió una idea fantástica, ¿no? Dijo, ¿qué pasa si yo contrato a 4 campesinos que por cierto van a ganar muy poco, bastante menos que lo que gana un artesano, y lo que voy a hacer es que al primero lo voy a instruir para que solo mide el alambre y corte el alambre. Al segundo le voy a dar la posibilidad de que le saque la punta, al tercero que le ponga la cabeza y al último que envase. Los entrenó y montó una pequeña línea de producción. ¿Y qué creen? Esos artesanos con muy poco entrenamiento produjeron más alfileres que los artesanos tradicionales, ¿no? Ese fue el hecho que catapultó el tema de la revolución industrial, además de las máquinas, ¿no? Y lo que inventó Adam Smith fue la línea de producción, que hasta ese momento no existía. Adam Smith, por ese aporte a la economía, porque lo hizo impactando más la economía, porque logró que los precios bajaran, ahora en estos tiempos es considerado como el primer economista, ¿no?
De hecho, esa profesión no existía. Él fue llamado así por lo que hizo, ¿no? Y a partir de ahí ya fue abriendo camino a esa profesión. Y bueno, el hecho es que dio muy buenos resultados. Las empresas comenzaron a transformarse alrededor de las grandes empresas que se formaron. Comenzó a haber mucha necesidad de trabajo, ya no de artesanos, pero sí de campesinos. ¿Por qué? Porque evidentemente los campesinos eran mano de obra barata y con muy poco entrenamiento y con, digamos, procesos muy bien estructurados y sencillos, ellos podían entrar a esa línea de producción sin ningún problema. Entonces esto generó lo que después se llamó la clase obrera, es decir, el campo se fue deshabitando y mucha gente fue viviendo alrededor de una gran empresa y así fue como se fueron creando las grandes ciudades, ¿no? Entre ellas Londres, ¿no? Y después Nueva York, etc. En fin, o sea, hay toda una connotación socioeconómica que se generó a partir de esa revolución industrial. O sea, no es solamente el tema de la invención de las máquinas. Entonces, ese proceso que generó la división del trabajo, Adam Smith lo pasó también al resto de la empresa. Y así fue como, a partir de ahí se dijo, todos no hacen de todo, sino tú vas a vender, tú vas a operar, tú vas a mantener, tú a comprar, y etcétera, etcétera. Y ese fue el nacimiento de los departamentos. En ese entonces fue todo un boom y resultó, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Ya de ese momento a la fecha han pasado más de 200 años. ¿Y cuál es el problema en las condiciones actuales de mercado, ¿no? Que esos departamentos, y ustedes me van a decir si tengo o no razón, se han convertido con los años en feudos. Yo le llamo así, ¿no? Es decir, el jefe de un departamento es como el feudal, ¿no? Él es el que pone las reglas. No interesa si estas reglas le afectan o no a la otra área, ¿no? El hecho es que él pone sus indicadores y tienen el mal concepto de que si su área va bien a través de esos indicadores, entonces la compañía tiene que ir bien. Y no hay nada más falso que eso, ¿no? Todos los indicadores de todos los departamentos pueden estar en azul y la empresa puede quebrar. ¿Cuántos de ustedes no han experimentado eso? Que están desesperados por un rodaje, se van a tocarle al área de logística o de compras y le dicen, no, ¿sabes qué? Rodamientos no se compran el día de hoy, se compran los lunes, ¿no? Y hoy día es martes, ¿no? Piña, pues tienes que esperar porque salir todos los días nos sale más caro, qué sé yo, ¿no? Claramente están buscando jalar agua solamente para su molino, ¿no? Los demás, que se los come el tigre, ¿no? Entonces, de eso no se habla mucho, pero en el fondo hay muchos problemas como este en las organizaciones, que no hacen sí, sino entorpecer lo que realmente tiene valor para la empresa, ¿no? Bueno, en el TPM, como al final estamos alineados todos, vamos a hablar mucho sobre estos temas, vamos a cambiar el enfoque departamental por un enfoque a procesos, que es lo que el ISO 9000 propone. Vamos a hacer mapa de procesos, vamos a tener procesos. Algunos creen que pasar a una organización por procesos es lo mismo que departamento, solo cambia el nombre. No, no es así. Me tomaría más tiempo hablar de las diferencias, pero no es así. De hecho, con el TPM lo podemos lograr. Por eso decimos que amplía el grado de comunicación entre los departamentos, ¿no? Todavía le llamamos departamento para que me entiendan, a todo nivel, ¿no? El otro tema es que el TPM se constituye de esta manera en una excelente herramienta de gestión, porque está en toda la empresa, ¿verdad? En toda la empresa y coordinando todo. Y lo que es más importante, y yo lo he vivido, genera un sentimiento de realización a las personas y francamente se sienten orgullosos de trabajar en una empresa así, ¿no? Eso se los puedo garantizar. ¿Ok? Bien, entonces, digamos que sobre la base, un falso piso,
sobre el cimiento de las 5S y el Kaizen se van construyendo los pilares, ¿no? Que son 8. Y eso es lo que constituye el TPM completo. Ahora, ¿qué vamos a ver en el curso? Básicamente estos 4 pilares de los 8. ¿Y por qué? Porque obviamente el tiempo es un tirano. Y segundo, que estoy seguro que la mayoría de los enfoques que vamos a ver aquí son nuevos, y cuando algo aprendemos nuevo, toma un poco más de tiempo, ¿verdad? Entonces es mejor aprenderlo bien y que nos quede algo que nos pueda ser útil en el trabajo que meterse todo de un solo golpe, ¿no? Ese es el objetivo de este curso. Vamos a centrarnos básicamente en esos 4 pilares. Y bueno, hay un tema que no es parte de un pilar, porque es justamente la parte que les había comentado, que es la parte inicial donde se consume, en el mejor de los casos, un año. Es el tema de la organización de promoción del TPM y la implementación de las 5S, ¿no? O sea, no solamente vamos a hablar de las 5S como herramienta y sus conceptos, sino lo que es más importante es cómo implementar las 5S para que sea exitosa. Ese es otro tema, ¿verdad? Pues aquí vamos a hablar de eso, que es, no, como dije, no es un pilar, pero es necesario que también se toque este tema, ¿no? Aquí vamos a hablar de cómo juega el compromiso de la alta dirección, algo que nos ocupó unos minutos al momento de conversar. Cómo vamos a tratar de convencer al gerente general. Les voy a contar experiencias reales, les voy a pasar videos de gerentes generales ya convencidos y hablando sobre el tema, reconociendo que han habido cambios. Tengo videos de algunas empresas desde que se inició y era un desastre hasta que terminaron como terminaron, ¿no? Para que vean que no solamente son palabras, sino que son cosas que de verdad se pueden convertir en realidad. Vamos a hablar de esta metodología que yo les había hablado, de cómo transformar a la gente sin presionarla, sin coaccionarlos, ¿verdad? Y ahí es donde vamos a hablar del grupo de apoyo de facilitadores, auditores y el grupo de difusión. Vamos a hablar de los OBEYA, que son una suerte de cuarto de guerra, que es muy útil para avanzar en la gestión, ¿no? Si queremos ponerlo como ejemplo, ustedes han visto en las películas de detectives que siempre en la oficina del detective principal hay una pared que está vacía al principio y ahí comienzan a poner fotos, ¿no? La pegan, le ponen un chinche, no sé, y después le ponen una cuerda y lo van vinculando y dice, este tipo es amigo de este es amigo del de acá, el de aquí lo conoce acá y francamente cuando uno tiene, digamos, todo esto bien presentado visualmente, como que el entendimiento y las conclusiones que puedas llegar a sacar son mayores, ¿no? Entonces, no llega a ser exactamente como esta pared de los detectives, pero sí va a ser una pared que va a tener indicadores, que va a tener objetivos, que va a tener controles y que va a ser el punto de reunión de los equipos de alto rendimiento, ¿no? Para que al final estén embebidos de esta metodología y así la puedan ir sacando adelante, ¿no? Entonces, esta era la parte que faltaba para complementar los otros 4 pilares que van a ser tocados como parte del curso.